¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Y miren, pues está lista la hermosa princesa Frozen. Espero que les guste. Me encantó a mí el resultado final. Tiene una cara muy tierna. Me gustó mucho, la verdad, el pelito y este detalle en el vestido. Vean nada más qué bonito se le ve. Brilla bien bonito. Es muy, bueno, da un parecido muy similar al de la película, ¿no creen? Así tiene Frozen en esta parte del vestido una como especie de telita brillante. Me gustó muchísimo, amigas. El pelo siento que quedó más largo de lo que lo tiene la Frozen. Bueno, no siento, le quedó más largo. En la que vamos a realizar lo voy a hacer más corto, pero si ustedes lo quieren así de largo, yo les voy a decir cómo hacerlo, ¿eh? Miren sus zapatitos, su vestidito. Se hace muy rápido, se hace muy fácil, amigas. Así es que bueno, vayan por favor avanzando en el cuerpo base. Solo tiene un cambio en los brazos. En un momento les digo el cambio. Miren, vean la que bonito se le ve ese detalle en el vestido. La verdad me encantó el pelito. Bueno, como siempre les pido por favor que se suscriban, den like, activen la campanita, me manden todos los comentarios que ustedes quieran. Ya saben que siempre estoy al pendiente de sus comentarios, siempre los respondo, sus dudas, sugerencias, todo estoy al pendiente siempre. Vayan. Ay, también compartan el canal con todo el mundo. Vayan también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí podremos estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Espero que les guste tanto como a mí. Estoy muy feliz con el resultado. Seguimos avanzando con nuestras princesitas. Espero que a ustedes también les guste. Aquí en la cajita de descripciones, miren, abajo del video van a ver el título, dice tutorial, Princesa Frozen, Amigurumi. Allí, del lado derecho, así como están viendo ustedes del lado derecho, van a ver una flechita que indica hacia abajo. Tocan esa flecha y las va a llevar directamente a la cajita de descripciones, por si no saben cómo entrar. Para salir, pues vuelven a tocar esa flecha, va a volver a indicar hacia... de regreso las va a sacar, vuelven a tocar la flecha y las va a sacar de la cajita de descripción. Muy bien, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Miren, antes que nada vamos a medirla. Cada rato me preguntan de qué medidas son y normalmente las medimos aquí en el canal, pero no hay problema. Yo siempre les respondo como les digo. Miren, mide 25 centímetros. Aquí es la ubicación de mi cámara, pero mide 25 centímetros. Es la medida de todas las princesas que estamos realizando. Algunas varían un poco por el peinado, que sí tienen un chongo, en fin, ya es un poquito más grande, pero es la medida de nuestras princesas, 25 centímetros aproximadamente. Vamos a dejar aquí a la bella Frozen que nos observe mientras les doy algunas explicaciones y les digo los materiales que vamos a necesitar. Miren, el cuerpo base les tiene que quedar algo similar como lo están viendo en este momento. Aquí yo ya tengo el cuerpo base para la que vamos a hacer en el canal. Miren, el único cambio que va a tener va a ser en el bracito. Vamos a hacer hasta la vuelta número 6, 2, 3, 4, 5, 6, igualito que en el cuerpo base de color carne, hasta la vuelta número 6. Y de las vueltas 7 a la 20, o sea, hasta terminar el bracito, se va a realizar en color azul cielo. Todo lo hice con marca Sinfonía. Ya saben que yo trabajo con marca Sinfonía, entonces a partir de la vuelta 7 va a ser en color azul cielo, amigas, hasta terminar de realizar el bracito. Es el único cambio que va a haber en el cuerpo base. Muy bien, vamos a necesitar material de la marca Sinfonía en color hueso. Miren. Esta es para realizar el pelito. Ya sabemos, amigas, por las que
pues siempre hay que pensar en personas que a lo mejor por primera vez están viendo los tutoriales, por eso repito a veces algunas cosas. Repito, es en marca Sinfonía. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo trabajo con crochet de 2.5 para que quede un poquitito más cerrada la labor. Muy bien, entonces con este color hueso vamos a realizar el cabello de Frozen. Vamos a requerir, miren, el vestido va en este tono aqua. Yo lo hice en marca en marca Armonía, disculpen ustedes, marca Armonía. También es algodón mercerizado. Este es el color que me dio el tono, porque en marca Sinfonía no encontré este tono. Hay también en la marca La Abuelita, pero no lo quise hacer en marca La Abuelita porque pues no es algodón mercerizado por un lado y por el otro es un tono muy similar, pero está como más grueso. Yo quería para el vestido un tejido más fino. Fue por eso que escogí esta hilaza de marca Armonía. Es la primera vez que yo trabajo con ella y la verdad me gustó mucho, ¿eh? Se trabaja muy muy bien. Y miren qué bonito quedó. Lo hice igual con crochet de 2.5. Vean, Armonía sugiere trabajar con crochet de 2.5. Pude haber bajado a 2, pero pues como no es para rellenar, lo hice en 2.5 y quedó bien bonito, bien cerradito y me gustó mucho trabajar con esta marca, amigas. Me dio el tono que andaba buscando y la textura, el grosor del vestido. Yo no lo quería tan grueso porque si lo hubiera hecho con la abuelita queda un poquito más grueso. Yo quería algo más fino para el vestidito. Y me gustó mucho, mucho trabajar con este material, amigas. Muchas de ustedes seguramente ya lo han utilizado. Y bueno, pues en cuanto a hilazas, todos los demás materiales del cuerpo base, pues vayan al video para que vean qué materiales se van a requerir. Muy bien, vamos a necesitar también, amigas, relleno, se me había olvidado, pero vamos a necesitar relleno para nuestra muñequita. Bueno, ese lo van a ocupar en el cuerpo base de todas maneras, tanto el relleno como los ojitos, todo lo del cuerpo base, allí lo tienen en el cuerpo base. Muy bien, vamos a necesitar gancho del 2.5, tijeras, aguja lanera, marcador de puntos, amigas, no olviden su marcador de puntos. Miren, esto también está en el cuerpo base, son ojitos del número 10. Si ustedes quieren ocupar del número 12, también se le verían muy bien. Pero así, si quieren tal cual como está la muñequita, son ojitos del número 10. Pero bueno, son materiales que van a requerir cuando hagan el cuerpo base. Necesitamos algunos alfileres. Muy bien, alfileres para colocar el pelito y no se nos mueva. Eso es simplemente para eso, para el momento de colocar el pelito. Y miren, van a comprar un trozo de tela, lo menos que les vendan de tela. Normalmente aquí en México nos venden lo mínimo 50 centímetros. Les voy a ser sincera, la tela no sé cómo se llama. Yo la vi en una tienda que se llama Casa Bayón. Allí la vi hace mucho tiempo y dije, miren. Yo pensé, este es para Elsa, o sea, yo sentí que hace mucho que la compré, pero era ideal para mi Elsa. Se le ve bien bonito, amigas. Ojalá puedan conseguir una tela similar y si no, bueno, pues algún tipo de tul también se le vería bonito, pero miren nada más la tela tan preciosa. Es perfecta. Les recuerdo aquí en la Ciudad de México, ya la compré en Casa Bayón y miren qué bonito le luce. Qué bonito le luce y se parece, pues al menos da el tipo al vestido que Elsa usa en la película. Así es que si quieren ustedes utilizarla, estaría genial. Ojalá la puedan conseguir, perdón. Si no, con tul. Con tul también se va a ver bonita, amigas. O quizás ustedes en su localidad consigan una tela similar o aún más bonita, Ojalá se pueda. Muy bien. Si no tienen marcador de puntos, pueden usar una hebrita. Y con esta hebrita pueden ir marcando el primer punto de su labor. Así es que pues no nos vamos a complicar las cosas si es que no tenemos marcador de puntos. Muy bien, amigas, pues repito, ojalá consigan este tipo de tela. Está bien, bien bonita, amigas. Le da el tipo exacto al vestidito de nuestra bella Elsa. Van a requerir también un poquito de rubor para dar algo de color a su carita. Elsa es súper, súper, súper blanca, pero sí le vamos a poner un poquito de color a su carita para darle vida. Siempre con el rubor se ve muy bonito. Cualquiera que ustedes tengan en casa,
el mismo que ustedes utilizan, ese puede ser. Miren, un poquitín de silicón frío o caliente. Ese sí es a su gusto, a su elección, el tipo de el silicón que quieran utilizar. Muy bien, amigas, pues por ahora eso es todo. Si algo se me olvida, yo les voy a ir diciendo conforme vayamos avanzando en los tutoriales. Aquí yo ya avancé con el cuerpo base, amigas. Esta es la que vamos a ir haciendo en el canal. Nos vamos a ir muy rápido, amigas. El vestido se hace súper rápido, el pelito también. Y así es que, bueno, nos vamos a ir muy rápido. Así es que vayan ustedes consiguiendo sus materiales y vayan avanzando en el cuerpo base, que vamos a hacer a Elsa muy pronto. La idea aquí es hacer el siguiente proyecto que sea Anna, para que estén las dos hermanitas ya juntas. Muy bien, amigas, pues nos vemos muy pronto para comenzar con los tutoriales. Muy pronto. Cuídense mucho y bye.